Estamos en el capítulo 28 y vamos a comenzar con una pregunta. Dice, ¿el liderazgo es una actividad solitaria? Muchas veces en la cultura contemporánea de este mundo, de los emprendedores, de la gente exitosa, se habla de que el liderazgo es una actividad solitaria, ¿no? Es el llanero solitario que tiene las cualidades, las super cualidades que va a guiar a los demás, pero que va a ser en general una persona solitaria, ¿no? Entonces, vamos a enfrentarnos a esta creencia, ¿no? ¿El liderazgo es una actividad solitaria o no? Vamos a ver qué dice la Biblia. En este pasaje, lo primero que vamos a encontrar es la obediencia de Jacob, así como antes Abraham, su abuelo, era obediente. Vemos que ahora Jacob igual es obediente, agarra y obedece lo que dice su padre, a pesar de lo que le iba a costar en ese momento, ¿no? Su padre, a pesar igual de la situación, de lo que le habían mentido, de lo que le habían engañado, ¿no? Tanto su esposa como su hijo, a pesar de eso lo bendice nuevamente, esta vez a propósito, ¿no? Esta vez sin engaño, y le da una orden. Dice el versículo 1, lo bendijo y le ordenó, y Isaac obedeció. Otra cosa que vamos a ver importante en esto es un viaje. Es un viaje que va a realizar Jacob, un viaje muy largo, aproximadamente 600 kilómetros que tenía que viajar, y finalmente una revelación. Tres puntos importantes para recordar de la clase de hoy, ¿no? Obediencia, el viaje y la revelación. Sobre, sobre el viaje lo que vamos a ver es que este viaje lo hizo solo. Estamos acostumbrados a ver a Abraham y a Isaac viajar de un lado a otro, pero con su familia, con su esposa. En este caso, eh, Jacob está viajando solo, solo, un viaje de, como les decía, 600 kilómetros a pie. Entonces, es un viaje largo, es un viaje cansador y además es un viaje hacia lo desconocido. Jacob es un hombre, como bien dice la Biblia, que le gustaba estar en casa, en la comodidad de su casa, un hombre hogareño, y ahora tiene que aventurarse hacia lo desconocido, ¿no? Y solo. Y vamos a ver que eh, en ese viaje, lo primero que tiene que hacer es, como decía, solo y además alejarse de la tierra prometida. Él había recibido la bendición de que esa tierra iba a ser suya y ahora resulta que él tiene que irse de ahí. Entonces, como que recibe la bendición y ese momento uno puede preguntarse, ¿qué tipo de bendición es esta, no? Que lo primero que tengo que hacer es irme, que tengo que estar solo, que tengo que dejar las comodidades. Se supone que una bendición es para estar más cómodo, para poseer esta tierra, para tener una gran familia, y estoy en realidad en todo lo contrario, ¿no? Estoy solo, sin tierra y quién sabe qué va a ser de mí en el futuro, ¿no? Entonces, vamos a ver eh, que en este viaje algo bien importante que sucede en la bendición es esta revelación que recibe Jacob, que está en el versículo 13 hasta el versículo 15. Sin embargo, la parte más importante que vamos a resaltar hoy día es a partir del versículo 15 que dice, además, la promesa de Dios, la bendición de Dios, le dice, además de todo lo que ya te he dicho, de todas las bendiciones, de recibir la bendición de Isaac, de Abraham, además le dice, yo estoy contigo y te protegeré donde quiera que vayas.
Llegará el día en que te traeré de regreso a esta tierra. No te dejaré hasta que haya terminado de darte todo lo que te he prometido. Primero, recibe la bendición de Abraham y de Isaac. Te daré esta tierra, tendrás una gran descendencia y todas las familias serán bendecidas por medio de ti. Pero además, voy a responder esta necesidad que tienes en este momento específico en el que te sientes solo, en el que te sientes vulnerable, en el que no sabes si algún día vas a volver o no vas a volver, en el que puedes pensar que incluso te dejaré. Entonces, cuando Isaac se duerme seguramente en su angustia, en este viaje solitario, recibe esta revelación en la que Dios responde a su corazón. Y en su corazón, él recibe la revelación de que Dios va a estar con él. En todo momento, Dios va a estar con él. Entonces aquí nos enfrentamos a esta creencia. ¿El liderazgo es algo solitario? Pues no. Pues el liderazgo bíblico no es algo solitario. El liderazgo bíblico es un liderazgo que está siempre en la compañía de Dios. Y puede decir así como lo dice Jacob, que no se había dado cuenta en el versículo 16. Ciertamente el Señor está en este lugar y yo no me di ni cuenta. Entonces pasa mucho que en los problemas, en las dificultades, en la soledad, no nos damos cuenta de que Dios está con nosotros, pero eso no significa que Dios no está con nosotros. Si yo no me doy cuenta, es solamente eso, no me estoy dando cuenta, pero la realidad es que Dios está ahí. Entonces, el liderazgo no es algo solitario. En cualquier situación de liderazgo en la que yo estoy, ya sea mi familia, mi empresa, mi ministerio o en el que deseo estar, debo saber, debo darme cuenta, como dice Jacob, de que no es algo solitario, de que pueden haber viajes largos, de que pueden haber viajes hacia lo desconocido, pero que en ningún momento voy a estar solo y puedo apropiarme de esta promesa que recibe Jacob y decir y saber que Dios estará conmigo, que Dios me protegerá donde quiera que vaya. Y esto, qué lindo, la última parte dice, llegará el día en que te traeré de regreso a esta tierra. Realmente, para que eso suceda, tenía que haber una restauración en la relación entre Jacob y Esaú. Algo se había roto en esa relación. El engaño lo había destruido, esa relación familiar. Y Jacob seguramente no tenía esperanza de que algún momento esta relación se pueda restaurar. Y mientras esa relación no se restaure, él siempre iba a estar en peligro y no iba a poder volver. Pero Dios le dice, yo me voy a encargar de esto. Yo me voy a encargar de esto y te traeré de regreso a esta tierra. Y no te dejaré. No te dejaré hasta que haya terminado de darte lo que te he prometido. Wow. Es que Dios es así, Dios cumple sus promesas. Al principio veíamos cómo Esaú va y busca a Ismael. Y alguna clase, Daisy decía cómo es impresionante cómo Dios le dio tanta descendencia a Ismael. Sí, es que Dios lo prometió. Y lo que Dios promete lo cumple, es así. O sea, Dios no cambia su promesa, no se arrepiente de su promesa. Él una vez dice algo, lo va a cumplir. Entonces pasa lo mismo con Jacob y pasa lo mismo con nosotros. ¿Cuántas promesas hay en la Biblia dirigidas específicamente hacia nosotros? El primer paso es
darnos cuenta de que están dirigidas hacia nosotros, de que hay promesas hacia nosotros que se van a cumplir y que Dios no nos va a dejar hasta que se cumplan. Aunque en el camino haya soledad o que parezca que estamos solos, aunque en el camino haya aflicciones y decisiones difíciles y salir de la zona de confort, ir hacia lo desconocido, miedo, angustia y incluso falta de esperanza de que realmente se puedan restaurar ciertas relaciones o situaciones que se han roto, es importante darnos cuenta que Dios estará presente y que Dios está con nosotros. Entonces, el liderazgo bíblico no es algo solitario, es algo de relación. Y ustedes saben, hay una linda frase que dice, el que no tiene tiempo, el que no, el que no tiene tiempo para amigos, no tiene amigos. Entonces, como líderes, ¿no?, bíblicos, nosotros siempre tenemos que tener tiempo cada día para, mm, para para nuestro amigo, en este caso Jesús, para nuestro Padre, Dios, ¿no? Para cultivar nuestra relación con Él. Esta excusa, porque siempre es una excusa, hermanos, de no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para buscar su palabra, eso en realidad tiene que desaparecer, eso tiene que, cada vez que conocemos más a Dios, esa excusa cada vez la tenemos que mencionar menos y tener más tiempo para darnos cuenta de que Dios está con nosotros. Y la forma en la que nos damos cuenta de que Dios está con nosotros es en la comunicación. Dios le tiene que hablar a Jacob y por medio de esa comunicación, Jacob se da cuenta. Sucede lo mismo con nosotros. Tenemos que estar en comunicación con Dios para darnos cuenta de muchas cosas. Otro punto importante que vamos a ver el día de hoy es cómo Jacob ha recibido tal influencia de su abuelo, de su abuelo Abraham. Y es que el liderazgo que tenía Abraham ha sido tan impactante en la vida de sus generaciones que en este caso Jacob es muy parecido a él. Se parece, dice, ¿no? Que los nietos se parecen más a sus abuelos que a sus padres. Y es así en el caso de Jacob, porque vamos a ver que una vez él recibe esta revelación, se comunica con Dios, inmediatamente, ¿qué es lo que hace, hermanos? ¿Ustedes se acuerdan que dice el texto? ¿Qué hace Jacob después de hablar con Dios? Está en el versículo 18. Él también, igual que Abraham, ¿no? Hizo ahí, adoró a Dios, ¿no? En esa mañana que se levanta, y ahí es cuando él unge ese lugar, ¿no? Y ora. Eso también heredó de su abuelo Abraham, ¿no? El orar. Mm, así es, el orar y levantar el altar, ¿no? Él levantó un altar y no importaba si tenía muchos recursos o no. Abraham, cuando levantaba altares, ya muchas veces ya había recibido muchas promesas de Dios y también mucha bendición y abundancia material. Entonces tenía recursos para levantar un buen altar. En este caso, Jacob no. Como les digo, se fue solo. Se fue sin muchas pertenencias, tal vez solo una mochila y ya. Y a un viaje de 600 kilómetros, dejando todo lo que conocía y lo que sabía. Y en este viaje se encuentra con Dios y lo que hace es levantar un altar con lo que tiene en ese momento que dice que es aceite. Igual que su abuelo, levanta altares. Altares para reconocer, dice, y lo llama Betel porque dice, esta es la casa de Dios. Esta es la misma puerta del cielo. Y es que
Es que igual que su abuelo, él entiende que el levantar un altar es también para adorar a Dios y que no se necesita muchas cosas materiales para hacerlo. Simplemente él necesitó aceite. Y podemos levantar altar en nuestras casas, podemos levantar altar en todos los lugares donde vayamos, ¿no? Porque Dios está con nosotros en todo el caminar, en todo el viaje que es esta vida. Porque en esta vida igual es así, o sea, no sabemos con qué cosas nos vamos a encontrar el día de hoy, qué sorpresas nos esperarán. Donde sea que vayamos, podemos levantar altar y no necesitamos grandes cosas para hacerlo, simplemente reconocer y darnos cuenta de que Dios está con nosotros. Y otra cosa interesante, si bien recibe también la misma promesa que el abuelo, y es parecido al abuelo en el levantar altares. Vemos al final del capítulo, dice, ¿qué es lo que dice, hermanos? ¿En qué se parece, en qué más se parece Jacob a su abuelo Abraham? En el versículo 22 les doy como pista. Dice, y esta piedra que levanté como columna conmemorativa será un lugar de adoración a Dios y le daré a Dios una décima parte de todo lo que Él me dé. ¿Quién era así? Su abuelo era así. Cuando después de salvar a Lot en la guerra contra Sodoma y Gomorra, Abraham se encuentra con el sacerdote de Dios, Melquisedec, y le entrega una décima parte de todo lo que había recibido, de todo lo que había ganado en esa guerra. Melquisedec no se lo pidió. Estamos en Génesis, no era una norma del Antiguo Testamento, porque el tema del diezmo recién aparece en Levítico, Números, pero él tenía en el corazón esta idea de dar a Dios, no solamente de recibir, sino que quiero dar, quiero entregarle a Dios. Y es lo mismo que tiene el nieto, Jacob. Él igual dice, yo también quiero darle a Dios. Dios me va a dar tanto, tantas cosas. Bien, yo también quiero dar. Entonces, en el corazón está este deseo de dar. Y eso es interesante porque a veces pensamos que, no digo nosotros, pero en general las personas, pensamos que lo mejor es recibir y que cuando vamos a conocer a Dios, más le vale a Dios que me dé todo lo que quiero y quiero recibir y que me dé y que me dé. Y si no me da, me enojo con Él, ¿no? Y si no me responde mi oración en el momento que yo quiero, me enojo y me rebelo. Sin embargo, acá vemos un corazón diferente. Quizás es por eso también uno de los motivos por los cuales Jacob es parte del linaje de Jesús, porque tiene en el corazón tiene algo más que es este dar, pero darle a Dios. No, Señor, o sea, de todo lo que me vas a dar, yo quiero darte algo. Y, no me lo, y lo interesante aquí es que Dios no se lo está pidiendo, es algo que nace del corazón de ellos. Entonces, vemos acá que el líder no solamente no es alguien que camina solo, sino que es alguien que entiende que camina con Dios en una relación y comunicación plena con Dios, sino que también es alguien que le gusta dar a Dios. De lo mucho que recibe, le gusta darle a Dios. Y que no lo hace porque se lo piden, simplemente lo hace porque sabe que recibe mucho cada día de Dios. Y bien, hermanos, entonces,
Con esto terminamos la presentación del día de hoy. Es cortito, el capítulo es cortito, pero también es profundo. Y me gustaría poder conversar con ustedes, ¿no? ¿Qué les ha parecido este capítulo? ¿Qué enseñanzas se llevan? ¿Qué dudas tienen? Conversemos, hermanos, conversemos sobre el capítulo 28 de Génesis. Amén, pastor. Eh, yo quiero hablar sobre el tema de Melquisedec. Estaba yo eh, escuchando cuando usted decía de lo que Abraham había dado, igual como Jacob eh, dio los diezmos. Me fui al libro de Hebreos, capítulo 7, donde habla de esto. Dice, si me permite, pastor, leer esta porción. Claro, claro, Dice el sacerdocio de Melquisedec, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días y ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos, según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Eh, el 6, pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Hasta ahí voy a leer porque es un poco largo. Pero sí me llamó la atención esta parte, pastor, porque este Melquisedec era un sacerdote y dice que Abraham, el patriarca, era el que había recibido las promesas, pero aún así la obediencia, ¿no? También esto nos muestra la sujeción, obediencia, así como también Jacob creo que es como muy parecido a su abuelo Abraham en la obediencia. Y las promesas se desarrollaron tanto en Abraham como en Jacob, que yo me imagino que en los otros capítulos vamos a ver, pero tiene que ver mucho con la obediencia de interesante Jacob. aquí, hermana Darling, que justo en esta parte, justo en la parte del diezmo, que vemos tanto en Abraham como en Jacob, no se trata, justo aquí, no se trata de la obediencia. ¿Por qué? Porque Dios no les había pedido. No, ni Melquisedec le pidió a Abraham, ni en este caso Dios le pide. Estamos leyendo el capítulo 28. No hay en ninguna parte donde Dios le dice, y dame. No. Es bien interesante esto porque nace de los dos. O sea, sin que se lo pidan, ellos dicen, esto es tuyo, es para ti, que te lo quiero dar, ¿no? Entonces, ahí hay una enseñanza bien, bien importante. No, no siempre hay que esperar a que nos pidan, ¿no? O a que nos obliguen, o que así dice el mandamiento y el pastor en la iglesia dijo que debemos diezmar, porque si no, no es necesario todo eso. Vemos aquí el corazón de estos dos hombres en los que nadie les pidió, simplemente nació de ellos. Y es que ese es un corazón agradecido. Ese es un corazón con fe que sabe que mucho de lo que ha recibido no lo merece. Jacob, un engañador, hermanos, engañador, o sea, lo que le hizo a su padre era ciego. A su padre ciego lo engañó
y está recibiendo tanta bendición, Jacob sabe que no lo merece. Está caminando solo en el desierto. Puede, puede morir cualquier momento. Pueden asaltarlo, robarle, matarlo, cualquier cosa le puede pasar, un animal. ¿Se acuerdan cómo murió, cómo dijeron que murió José? Que lo había atacado un animal salvaje. Podía pasarle cualquier cosa. De Cochabamba a Santa Cruz son 400, más de casi 500 kilómetros, ¿no? Él tenía que caminar más. Nosotros lo hacemos en flota o en avión y nos parece harto. Él tenía que ir a pie. Y ahí recibe tanto de Dios, tanto, tanto que en su corazón simplemente dice, esto yo te quiero dar, porque estoy recibiendo tanto que no merezco. Entonces, es interesante aquí, Darling, el tema que no se trata en esta parte de los diezmos de la obediencia. Se trata más de un corazón agradecido y generoso, ¿no? Y es Amén. lo que va a hacer. Amén, pastor. Gracias, Darling. Una consulta. Hasta aquí no estaban establecidos los diezmos. Por lo tanto, creo que entonces ellos dan lo que les nace de su corazón y ellos pudieron haber dado un 12%, un 15%, pero la Biblia dice, o sea, ahí ellos dan el 10% de todo lo que fueron bendecidos. Ujú, Entonces ujú. creo que son los primeros diezmos, ¿no? de la Biblia, antes que sean establecidos como tal. Así es, todavía no viene el mandato viene en Levítico todavía, ¿no? Así con Moisés y más adelante, entonces ahora no hay ningún mandato, así que ellos deciden dar el 10%. Interesante, es un dato que sinceramente no sé por qué el 10%, pero voy a buscarlo. Creo que se puede encontrar información específica de por qué decidieron el 10% y no el 12%, por ejemplo, ¿no? O más. Es bueno eso. Debe ser algo contextual. Bien, ¿quién más, hermanos? ¿Qué les ha parecido este capítulo? ¿Qué enseñanzas se llevan? Este tema del diezmo, que bueno, a veces uno cuando está comenzando el caminar del Señor es bastante escéptico respecto a dar lo que se supone que con nuestro esfuerzo hemos ganado, ¿no? Y creo que ahí nos damos cuenta de que somos apenas un grano de arena en el desierto de la fe, porque no nos damos cuenta todavía en esa etapa de nuestras vidas que lo que tenemos, en muchos casos, como dice Carlitos, no lo merecemos, sino que es gracia y que está apoyada en nuestros talentos para que nosotros podamos servir a los demás a través de ello. Entonces me pareció muy bonito el tema del corazón agradecido para poder diezmar no necesariamente a una persona, sino a una causa, a alguien que necesitemos en la calle, a alguien que le haga falta el dinero para un diagnóstico médico, alguien que siempre necesita, ¿no? Y lo vemos en las noticias, como la gente requiere a veces un poco de ayuda. Entonces, he de reconocer que a un principio yo era muy escéptico de dar, porque decía, bueno, ¿por qué tengo que darle a una persona de carne y hueso igual de pecadora que yo, que a lo mejor se lo va a gastar en otras cosas y se va a enriquecer y yo dando y dando? Pero ahora voy comprendiendo un poco mejor la intención real de poder dar Mm, esto que el Señor nos regala a diario. qué lindo. Sí, así es. Es que venimos de un mundo en el que se nos enseña que el liderazgo es solitario, el liderazgo es autosuficiente, como dice Giovanna, o es algo que solo depende de mí. Y nos encontramos con que no es así. Cuando vamos conociendo a Dios, el liderazgo es algo de compañía, el liderazgo es algo dependiente. A medida que más maduramos en la fe, más nos damos cuenta de lo dependientes que somos de Dios. Entonces, y de lo poco autosuficientes, ¿no? Realmente
se trata de Él. Entonces, cuando reconocemos eso, igual vamos viendo que podemos, ¿no? Podemos ser parte de todo esto, de que somos parte de la obra de Dios. Todos nosotros somos parte de lo que Dios está haciendo en este mundo. Entonces, eh, al ser parte de una comunidad, queremos que esta comunidad también crezca. Cuando Abraham le da a Melquisedec, Melquisedec en ese tiempo era un sacerdote de Dios, era alguien que conocía a Dios y que o sea, hablando en términos físicos, en términos humanos, era un hombre que enseñaba sobre Dios. Entonces, eh, al momento de apoyar de Abraham, apoyar a Melquisedec, de diezmar a eso, está apoyando a la obra de Dios. Y en este caso, Jacob, cuando entrega, dice, esto es para Dios, para Dios. Entonces, cuando nosotros entregamos de una forma desprendida las cosas, tenemos que entregarlas sabiendo que son para Dios. Esto es para Dios, para la obra de Dios. O, como decías, ¿no? Le doy a alguien que está en la calle, sí, está bien, porque la Biblia dice, Jesús dice, me alimentaste cuando tuve hambre. Entonces, ¿a quién le estoy dando ese alimento? Sí, le estoy dando a la persona que se lo va a comer ese momento, sí, pero también se lo estoy dando a Dios. Y esa es mi motivación, porque cuando tuve hambre, tú me alimentaste. Porque cuando tuve frío, porque cuando estuve en la cárcel, tú me visitaste. Entonces, cuando entregamos el diezmo o la ofrenda o lo que querramos darle al Señor, primero que tenemos que querer hacerlo, que no es una obligación, porque me piden y ni modo, ¿no? Sino que quiero darle, porque he recibido mucho que no merezco. Y segundo, porque se lo estoy dando a Él. Esto está entre Dios y yo. Y Dios sabe que lo que le he dado es para Él. Lo que el hombre va a hacer con eso, Dios lo guíe y que sirva para la obra del Señor, pero a mí ya no me incumbe tanto. A mí lo que me incumbe es que en mi conciencia y en mi relación con Dios es que yo se lo he entregado a Él, a Dios. Yo te he entregado. Es cuando lo veas y cuando hables con Dios le vas a decir, Señor, esto yo te lo he entregado a ti. Tú eres Señor de lo que he Pastor. entregado. Bien, perdón, me he extendido un poquito. ¿Alguien quería decir algo? Eh, tal vez eso es lo que mucho cuesta, ¿no? Nos cuesta tal vez al ser humano, a las personas pensar lo que yo he trabajado, qué va a ser, lo que voy a dar, qué van a hacer con ese dinero o algo así, porque yo creo que muchas personas a veces ya creyentes, pero tienen todavía algún recelo en eso de los diezmos, no sé, o tal vez no han entendido bien, digamos, ¿no? Esa parte, pero creo que uno necesita que cuando uno no sabe bien la postura de los diezmos y hay personas que a veces son cristianos, asisten a una iglesia, pero no están diezmando, tal vez están fallando en esa área. Creo que se necesita que esa persona esté orando y que le muestre el Señor o que tener esa relación con el Señor, que creo que ahí el Señor se lo va a mostrar el porqué de los diezmos y el para qué. Y creo que el corazón agradecido más que todo es el primer requisito, porque cuando uno está con un corazón agradecido al Señor, uno lo da, pero así de todo corazón y con todo ese gozo, esa alegría que uno lo da porque sabe que Dios te ha bendecido, porque tu trabajo que has hecho te fue bien y tenés alimento en tu mesa y tu familia tiene y tenés un trabajo. Entonces lo das con ese desprendimiento y ese corazón agradecido sin cuestionar
otras cosas. Y el tema de las ofrendas, como usted decía, ayudar a otras personas no tiene nada que ver con el diezmo, porque el diezmo es para el Señor, pero ayudar, ver un niño en la calle o una persona que no tiene, darle un alimento, eso no puede contar como mi diezmo al Señor, sino eso es algo, también eso es algo que es para el Señor, porque Dios lo está mirando, lo está viendo, estaríamos haciendo una obra, o sea, nuestra fe no estaría muerta, sino estaría puesta en obra, sabiendo que todo lo que hacemos lo hacemos para el Señor, pero no puede contar como que es parte de mi diezmo darle a una persona X dinero o alimento, eso. Y Que algo más, realmente, pastor, lo que así. realmente importa aquí, hermanos, y Darling y todos, es este corazón de dar. Esto es lo que realmente hay un principio, ¿no? Un principio que se trasciende. No importa si hablamos de 10, 12, 15% o la ofrenda, ¿no? Lo que realmente importa es quedarnos con el principio. Y el principio es este corazón que busca dar a Dios. Es lo novedoso acá porque están recibiendo, recibiendo y sin que nadie les pida, ellos dicen, vamos a dar. Y otro principio es el de la influencia, ¿no? Para que lo recalco para que no nos desviemos mucho, ¿no? El primero es este de dar y el segundo es la influencia que tuvo Abraham en su hijo, ¿no? Si nosotros no hemos entendido esto del corazón de dar, no nos va a sorprender o que no nos sorprenda que nuestros hijos, que nuestros nietos tampoco lo hagan, ¿no? Es posible que incluso nosotros podamos decir, no, yo, ¿por qué voy a dar? Bueno, esa actitud también es respuesta a la influencia que has recibido de tus padres y de tus abuelos y de la gente que ha sido influyente en tu vida, de que tampoco lo hacían. Entonces, si nosotros queremos que las personas que caminan con nosotros tengan este corazón agradecido, primero nosotros. Luego vamos a ver que nuestros hijos también lo van a hacer y que los nietos y que la gente a la que servimos en liderazgo también lo va a hacer sin que se lo pidamos. Porque Abraham no le dijo, ahora Jacob tienes que hacer esto. No, Jacob lo supo de su abuelo y lo hizo. Y yo lo he visto muchas veces en la iglesia, hermanos, personas que solamente te ven hacer algo, te ven y de repente ellos también están haciéndolo. Esa es, esa es nuestra responsabilidad como líderes. Si yo no lo estoy haciendo, no puedo esperar que las personas a las que estoy sirviendo lo hagan. Bien. Gracias, gracias hermanos, gracias Darling, por tus participaciones, nos ayudan a aclarar muchas cosas. ¿Quién más, hermanos? Tal vez una persona más. Pastor, buen día otra vez. Buenos días, buenos Pastor, días. aquí vemos, ¿no? Como usted decía, que Abraham, el abuelo, sembró, ¿no? Y Jacob vemos que hace lo mismo. En nosotros como padres o como líderes somos los primeros en que tenemos que hacer, ¿no? En obediencia y en temor el diezmo, ¿no? Dar. Es cierto que no está que Dios lo pide, pero nosotros en obediencia debemos dar tanto la ofrenda, el diezmo es de nuestro trabajo, ¿no? El 10%, y la ofrenda es de lo que Dios nos da, que debemos dar. Muchas veces en la iglesia dan 50 centavos, no creo que Dios los bendiga con 50 centavos, ¿no? Y muchas veces, a mí y no son bendecidos, porque aquí dijo, aquí Jacob hizo voto, ¿no? Diciendo, ¿no? Si fuere Dios conmigo. Y Dios lo bendijo y él cumplió. Pero muchas veces nosotros como persona o como hermano no cumplimos. Muchas veces recibimos el favor de Dios, la misericordia, pero nos olvidamos de dar porque no vivimos por fe.
Mm, Vivimos bien, que a ver cuánto tenemos, pero Dios de cuántas veces, de cuántas cosas nos habrá salvado en el camino. Mucha gente no vuelve a casa, muere en el camino, pero nosotros como hijos de Dios volvemos a casa. Yo veo la misericordia de Dios en mi familia, en mis hijos, al ser eh, obediente, ¿no, pastor? Eso como recalcar, ¿no? En la obediencia está la bendición, dice la palabra. Y es bien importante, pastor, esa parte, ¿no? mm. Ser obediente a Dios. Amén, pastor, eso sería. Gracias, gracias hermana Susana. La obediencia que vemos aquí es la de Jacob cuando decide irse, cuando decide obedecer a su padre que le dice, vete a ese lugar y cásate con esta mujer, por decirlo así, ¿no? No te cases con cananeos. Entonces, cuando Jacob obedece, sale y en la obediencia se encuentra con este sueño y se encuentra con Dios. En la obediencia de lo que el padre le había dicho que haga, ¿no? Entonces, es importante ver eso igual. Fíjense en el texto, no le dice en el capítulo 20, en el versículo 20 del capítulo 28 de Génesis, eh, Dios no le dice a Jacob, si tú me das el 10%, yo te voy a bendecir. No es así. Dios le dice, te voy a dar esto. ¿Me des o no me des? Te voy a dar esto. Te voy a cuidar, te voy a proteger, te voy a traer de vuelta aquí, voy a estar contigo, voy a restaurar la relación con Esaú, te voy a dar una gran familia, vas a tener una gran descendencia, vas a tener muchas riquezas, vas a tener toda esta tierra, todo esto te lo voy a dar. Si me obedeces, no. Si me das el 10%, no. Te lo voy a dar, punto. Así, ya está. Te lo voy a dar. Entonces, hay situaciones que tenemos que ver bien para conocer cómo es Dios. Hay otras situaciones más adelante en la Biblia donde Dios también dice, ¿no? Obedece y da tu diezmo. Hay otras situaciones incluso donde dice, a ver, ponme a prueba, dice, ¿no? Ponme a prueba y verás que yo abro los cielos y derramo sobre ti bendición. Sin embargo, no podemos poner en un cajón a Dios y decir, Dios es así y solamente así. Aquí este texto nos está enseñando algo. Dios muchas veces bendice y no pone condición. En este caso no le puso condición, no le dijo, si tú me das el 10%, si tú cumples con tu diezmo, entonces yo te voy a bendecir. No dice eso aquí. Aquí dice, yo te voy a bendecir. Punto. Yo te voy a bendecir. Y así es Dios. Muchas veces así es Dios. Entonces, yo puedo tener mis ideas, pero siempre tengo que agarrar lo que tengo y ¡pum! Mirar la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Y comparar lo que yo pienso con lo que dice la Biblia y quedarme con lo que dice la Biblia. Eso es lo más importante, ¿no? Porque es la palabra de Dios y la palabra de Dios es más importante que mi palabra. Bien, gracias hermanos. Espero que hayamos recibido las enseñanzas que la Biblia tiene para nosotros y que a veces nos confrontan, y eso es bueno, es muy bueno que la Biblia nos confronte, es realmente bueno. Así que si ha pasado eso, amén, qué bien, gloria a Dios. Pastor, ¿Sí? amén, amén, pastor. Yo quería, para terminar, de decir algo. A veces nosotros decimos que conocemos a Dios, pero en realidad eh, conocemos a Dios, pero no le conocemos en su totalidad, porque Dios es soberano. Y él, a usted acaba de decir, Dios bendijo a Abraham, no le pidió nada, o sea, no le dijo, si me das el diezmo, te voy a dar una nación, te voy a dar esto, te voy a dar lo otro. Y el Señor actúa de formas que nosotros no podemos encasillar al Señor
en decir si solamente las personas que diezman son bendecidas, porque muchas veces Dios primero bendice y luego obra en esa persona, en el corazón de las personas, y luego ya esas personas así como en agradecimiento dan al Señor. Entonces, no es como uno más uno, dos en lo que Dios hace. Dios es soberano, Él hace como Él quiere, Él obra como Él quiere. O sea, yo siento así, que realmente a veces no conocemos al Señor como la mente que Él tiene, porque incluso la palabra dice, mis pensamientos no son iguales que los tuyos. Nosotros somos los que tal vez creemos que Dios actúa así, 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 va a actuar si hacemos esto, esto, Dios va a hacer esto, lo otro, pero Él puede actuar como Él quiera. Mm. Eso, pastor. Bien, gracias, gracias, Dani. Y creo que la hermana Mary quería decir algo también. Sí, bueno, yo quería aportar que yo siempre entendí de que el dar al diezmo es algo que no es nuestro, ¿no? Que es de Dios. ¿Y por qué? Porque todo lo que viene de Dios, nuestras bendiciones, aún la salud, el cuidado con nuestra familia, con nosotros, con tantos familiares. Entonces, es una parte, o sea, es algo que está en el corazón de devolver lo que le pertenece a Dios y en agradecimiento por muchas bendiciones que uno recibe, ¿no? En realidad dice que tenemos que tener un corazón generoso, ¿no? Porque dice la palabra también, ¿no? Que dice que hay alimento en mi casa. Entonces, Mm, dice, ¿cómo se puede mm, sustentar? Porque cuando damos, ¿no? Y mm, realmente yo soy una persona, bueno, mi familia somos que realmente hemos visto eh, en mi negocio, por decir, y en situaciones difíciles que hemos pasado, que Dios ha sido como el maná que nunca ha dejado eh, que nos falte, ¿no? O sea, siempre ha habido, porque siempre ha habido obediencia, ¿no? Y no es porque damos, sino porque es lo que damos de lo mucho que recibimos, ¿no? Entonces, y como decimos, no importa a dónde vaya, pero es una obediencia y por, es lo que Dios nos da, ¿no? Es algo como dice la palabra, que no nos pertenece. Imagínense tantas cosas Dios nos da, porque no es mérito nuestro el tener, sino que es Dios que nos da, ¿no? Que nos bendice con todo, dice. Entonces, eso quería aportar, ¿no? mm. Es, Sí, ujú. gracias. Gracias, hermana Mary. Gracias a todos, hermanos, por su paciencia, que nos quedamos unos minutos más. Está bien, las personas que deseen retirarse, la clase ya terminó, la exposición ya terminó, pueden hacerlo. Este momento es más para conversar, ¿no? Estamos también formando esta comunidad, así que si desean retirarse, pueden hacerlo. Y también podemos también, los que quieran quedarse, compartir un poco más, ¿no? Eh, sobre lo que estamos hablando. Es bien importante. Fíjense que cuando Dios pide, por ejemplo, que haya alimento en mi casa, ¿no? Pruébame, le dice, que haya alimento en mi casa, a ver si no abriré los cielos. Cuando hace esto, generalmente cuando Dios pide, es cuando la gente no da. Cuando Abraham entrega y cuando Jacob entrega, Dios no había pedido, pero ellos tenían el corazón dador y entregaban. Pero muchas veces nos vamos a encontrar con que el pueblo de Dios no da, no quiere dar. Entonces Dios tiene que pedir, no porque necesita, sino porque quiere enseñar, quiere mostrar su provisión. Entonces pasa lo mismo hoy en las iglesias. Hay iglesias que se están muriendo porque la gente no quiere dar. Entonces el pastor tiene que pedir. Por favor, hermanos, den sus 10. Pero hay otras iglesias, y yo me he topado, hermanos, con iglesias, donde las iglesias dicen, el pastor dice, nosotros no necesitamos, no estamos aquí para pedirles, porque no lo necesitamos, tenemos y tenemos harto. ¿Y cómo es posible eso? Porque la gente da.
sin que lo pidan. Y eso es una gran enseñanza acá. Dios no está pidiendo y Jacob está dando. Entonces, no esperemos que nos pidan. Les pongo un ejemplo más. Cuando están en Génesis, dice en el jardín del Edén, dice, ¿no? Y Dios sopló aliento de vida en el ser humano. Entonces, Dios es el proveedor de la vida. Ninguno de nosotros aquí puede decir, yo he comprado con mi dinero 75 años de vida. Tengo mi garantía donde dice 75. Y si quiero, voy a comprar 25 más. Quiero vivir 100. Es mío, son míos, yo me los he comprado. En ningún lado, nadie puede hacer eso. Dios cada día nos da vida. Nos da vida. Hoy yo estoy respirando, no porque yo la he comprado, porque me la merezco, porque he invertido, no, porque Dios me la ha dado. Y muchas veces seguramente ni siquiera la merezco. ¿O será que tengo tanto dinero como para comprar un día de vida? ¿Cuánto costará un día de vida? ¿Cuánto costará en dinero un suspiro, un respirar? Seguramente ni todo el oro, ¿no? Entonces, cada día recibimos esto y no es nuestro, no lo merecemos. ¿Cómo respondemos nosotros a esto? Eso es importante entenderlo, ¿no? Porque decimos, a ver, Dios no me ha dado esto, yo le he orado y no me ha dado. No me ha dado esto, no me ha dado el otro, y podemos tener una lista de todas las cosas que Dios no me ha dado. Pero hagamos una lista de las cosas que Dios me ha dado. Bien, no me ha dado esto, pero ¿qué me ha dado? Por ejemplo, me ha dado vida. Hoy estoy vivo. ¿Lo he comprado? ¿Tengo mi garantía? No. Simplemente porque Él ha querido, porque le ha complacido, hoy estoy vivo. Y no solo yo, las personas que amo a mi alrededor, muchas de ellas igual. Entonces, sería bueno que hagamos una pequeña lista o grande de las cosas que Dios sí me ha dado. Y van a ver que eso va a producir en su corazón gratitud. Y la gratitud va a llevar a que sea un corazón dador. Quiero dar, quiero dar, quiero dar, quiero dar porque recibo mucho lo que no merezco. Bien, hermanos, gracias, gracias por su tiempo, gracias por su paciencia, gracias porque tienen esta disposición tan linda de encontrarse con la Biblia y de que la Biblia nos enseñe a vivir y nos enseñe también cómo es Dios. Lo estamos conociendo. Dios es tan grande. Quizás no lo lleguemos a conocer en su plenitud en nuestro paso por esta tierra, pero sí lo estamos conociendo y eso es valioso.